Invitamos al Padre Jorge para que nos haga la ubicación de la iniciación cristiana en el proceso evangelizador. Padre, bienvenida. Esta tarea que Jesús le deja a su iglesia de evangelizar es el compromiso que tenemos como iglesia, una iglesia en estado permanente de misión. Y entonces, para responder a ese encargo de Jesús, para responder a ese compromiso, la iglesia ha diseñado lo que llamamos el proceso evangelizador. Esto es a nivel de toda la iglesia universal. Un proceso para dar a conocer a Jesús a todas las personas. Un proceso que nos lleva para que el reino de Dios vaya creciendo en los distintos lugares. Eso es lo que entonces vamos a presentar, el modo como la iglesia ha evangelizado desde siempre. Esto no es nuevo, esto lo ha hecho la iglesia desde siempre y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta la segunda venida del Señor. En el directorio general de la catequesis, que es para toda la iglesia, en el numeral 48, se nos dice así: hemos de concebir la evangelización como el proceso por el que la iglesia, movida por el Espíritu, anuncia y difunde el evangelio en todo el mundo, de tal modo que ella va haciendo ese proceso. Entonces, aquí en este numeral 48 se habla de este compromiso que Jesús le ha dado a su iglesia del anuncio del evangelio. ¿Qué hace entonces la iglesia? Impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo y renovando las culturas. Es ese amor como iglesia, es esa caridad la que impulsa a la iglesia a compartir esa buena noticia con todas las personas. Fíjense que cuando uno ha conocido a Jesús, quiere que otros lo conozcan. Es más o menos eso, compartir esa buena noticia. Eso es lo que mueve a la iglesia a ponerse en camino. Y entonces, esto lo hace también a través del testimonio. Da testimonio entre los pueblos de una nueva manera de ser, de vivir, que caracteriza a los cristianos. Cuando nosotros leemos Hechos, especialmente el capítulo 2 y 4, el estilo de vida de cristianos, el modo como se amaban, se ayudaban, servían, era lo que motivaba a muchos a ser cristianos. Mire cómo se aman, mire cómo se ayudan. Entonces, ese es el testimonio que va marcando un nuevo estilo de vida y es lo que hace que otros también quieran seguir a Jesús en el modo como la iglesia va dando ese testimonio de Jesucristo. Entonces, viene la proclamación explícita del evangelio. Es lo que llamamos el primer anuncio. Primer anuncio, que es lo que llamamos siempre el querigma. El primer anuncio es: Jesucristo ha resucitado, está vivo y vive en medio de nosotros. Comienza por ahí, por anunciar esa buena noticia, que es lo que vamos viendo siempre en los Hechos. Y a partir de ese primer anuncio comienza el proceso de formación, que es lo que llamamos la catequesis, para preparar a los sacramentos de la iniciación cristiana. Es decir, una vez que se conoce el anuncio, se comienza todo un proceso de profundización de ese anuncio para que Jesucristo sea conocido, para que sea celebrado, para que sea vivido el misterio pascual. Entonces, se va alimentando a estos cristianos, a estos discípulos de Jesús, especialmente a través de distintos medios. Aquí
se nos habla de los medios ordinarios por los cuales nosotros vamos alimentando la fe, la homilía, el ministerio de la palabra, los sacramentos. Es ahí como vamos alimentando la fe. En lo ordinario de la vida, lo ordinario de la pastoral, lo que hacemos en nuestras parroquias. Y luego, ese conocer a Jesús, ese profundizar en el Evangelio, nos lleva a la misión. Una vez que se conozca, una vez que se tenga una vida cristiana madura, inmediatamente viene también el compromiso de la salida, la misión, ponernos en camino como discípulos de Jesús para que otros también vayan conociendo. Entonces, las etapas del proceso evangelizador nos las da el catecismo, el directorio en el numeral 49. Entonces, en este numeral 49 se habla de 3 etapas del proceso evangelizador. La primera etapa es la acción misionera, lo que dice Pablo: ¿cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo sabrán si no han escuchado el mensaje? Es lo primero, el anuncio. Entonces allí es donde se comienza a difundir esa buena noticia. La acción misionera es como el primer paso de este proceso evangelizador. El segundo es la acción catecumenal o también la iniciación cristiana. Es ahí donde prácticamente aquí se ubica la iniciación cristiana, en toda la mitad de este proceso evangelizador. Aquí es la parte catequética propiamente dicha. Y luego viene la acción pastoral, que es lo ordinario que se hace en comunidades maduras. Digamos que podemos decir, en la acción misionera comienza el anuncio, comienza la vida cristiana a través del querigma. Ese es el querigma, el primer anuncio. Viene la iniciación cristiana, que es la profundización del querigma, no es otra cosa, sino ahondar, profundizar en ese primer anuncio, y luego viene ya la vida de una comunidad madura en la acción pastoral. Ese es el proceso evangelizador que realiza la Iglesia durante todo su tiempo y lo seguirá haciendo: la acción misionera, la acción catecumenal y la acción pastoral. Entonces, en cuanto a la acción misionera, la primera etapa o el primer paso de este proceso evangelizador va dirigido especialmente a otros creyentes, es decir, a los que no son cristianos, otros creyentes de otras religiones, a los indiferentes, los que nunca van a misa, los que no se acercan a los sacramentos, a los bautizados no convertidos de toda edad, los que todavía no han empezado un camino, un proceso de seguimiento más cercano al Señor, y a los no creyentes. Para ellos es especialmente esta etapa de la acción misionera. ¿Cuál es el propósito? Despertar y suscitar la fe en el Señor Jesucristo y también la conversión de vida, iniciar un proceso de vida nueva. ¿Qué acciones se hacen para este anuncio? El testimonio de vida cristiana, el servicio que se hace de distintas formas. Vemos que en la mayoría de misiones adyentes es a través de este servicio que se hace el anuncio, por medio de la salud, la educación, programas de promoción humana. El diálogo, un diálogo puede ser personal, un diálogo comunitario, un diálogo interreligioso y un primer anuncio. Esta es la primera etapa misionera, que es la acción misionera en el proceso evangelizador. La segunda acción misionera es la catecumenal o catequesis. Aquí es donde está la iniciación cristiana, y este es lo que nos va a servir precisamente para el segundo paso de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación. Va dirigido
a quienes ya han hecho la opción por seguir a Cristo. Alguien que conoció el Evangelio dice, yo quiero seguir a Jesús, yo deseo seguirlo. Es el deseo de quien quiere realmente seguir al Maestro. Aquí entonces el propósito de esta etapa, fundamentar la vida de fe, saber dar razón de nuestra esperanza, como dice Pedro en su primera carta, que yo sepa dar razón de lo que creo, estructurar mi pensamiento, mi vida cristiana y colocar la base de esta vida cristiana. Es una etapa de maduración en la fe. Vamos madurando acá. Y esto se hace a través de la iniciación cristiana. Cuando hablamos de iniciación cristiana, la mayoría de iniciación cristiana pues es para niños, jóvenes y adultos. Pero aquí prácticamente nosotros nos vamos a dedicar más quizás a la parte de los adultos, porque si los adultos son convencidos, pues ya de hecho los niños y los jóvenes irán atraídos precisamente por el testimonio de los adultos. Aquí vienen las catequesis, los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, esto es todo lo que se pretende en esta segunda etapa de la acción catecumenal, la iniciación cristiana, etapa catequética, y este es el segundo paso en nuestro proceso. En esto es que nos vamos a concentrar en el próximo quinquenio, en esta etapa. Y viene la tercera etapa, que es la acción pastoral, que ya es lo ordinario que se realiza en comunidades maduras como la mayoría de nuestras parroquias. Entonces va dirigido a fieles cristianos ya maduros en su fe. Luego, que se busca alimentar ese modo permanente la fe, una formación permanente, y las acciones para que se haga ese mensaje es la homilía, los anuncios, la profundización a través de la teología, la formación bíblica y las diferentes acciones de educación permanente que se dan para los cristianos, para los discípulos de Jesús. Esa es la tercera etapa entonces que nosotros tratamos de completar. Entonces el proceso evangelizador se da en esos tres pasos, que es la acción misionera, el primer anuncio, la acción catecumenal o catequética de la iniciación cristiana, y esta tercera etapa que es la acción pastoral para comunidades ya maduras en su fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1229, se habla precisamente de todo este proceso. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunidad eucarística. Entonces la Iglesia siempre ha sido muy cuidadosa en la formación de los cristianos. Siempre, desde que comenzó, siempre ha sido muy cuidadosa en la educación de todos sus miembros. Por eso se dice la Iglesia es madre y maestra, porque siempre ha procurado que haya una formación, una educación. Pueden ser procesos cortos o largos o medianos, no importa, pero en esos procesos que sea corto hablamos de 6 meses, mediano 2, 3 años, largo más de 5 años. Cualquier proceso que sea corto, mediano
o largo, es importante que en esos procesos de formación cristiana que nosotros hacemos, tengamos en cuenta esto: anunciar la palabra de Dios, el encuentro con Jesucristo en la palabra. Que haya también ayudar a comenzar procesos de conversión personal y comunitaria, el acercarnos más a Jesús, el asemejarnos más al Señor, el vivir cada día más, crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. La profesión de fe, que lo que yo creo es lo que la iglesia cree, que es precisamente lo que la iglesia profesa durante toda su historia y en todos los lugares. El bautismo, que es el inicio a esa vida nueva en Cristo resucitado, la dignidad de ser bautizados, hijos de Dios, miembros de una iglesia. La efusión del Espíritu Santo, que es el principal agente de la evangelización, que nosotros solamente somos colaboradores de esa acción que el Espíritu Santo va haciendo en la historia, en la iglesia. Fíjense el texto de hoy: tanto Felipe como el etíope se dejaron guiar, y ahí fue donde se propició ese encuentro de una nueva vida cristiana. Y luego el acceso a la comunión eucarística, que es también el modo como nos vamos alimentando de el Señor a través del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Entonces, cualquier proceso que hagamos, sea corto, mediano o largo, no podemos olvidar estos elementos que son los fundamentales para que realmente quien va a hacerse cristiano tenga los elementos necesarios para ser un verdadero discípulo misionero de Jesús. Si seguimos estos procesos y somos fieles a esto, aquí es donde vamos a lograr comunidades vivas, comunidades evangelizadoras, realmente con la gracia de Dios, poniendo nuestro empeño en estos elementos fundamentales de la evangelización, de la formación que queremos hacer. Luego, el documento de Aparecida, en el número 289, se nos habla también de esto. Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el querigma y, guiado por la palabra de Dios, que conduzca un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, experimentando como plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración de fe en la práctica de los sacramentos, el servicio y la misión. Aquí está todo. Esto es todo lo que hay que hacer. Ni más ni menos. Esto es lo que podríamos nosotros tener en cuenta durante el próximo quinquenio, el número 289 de Aparecida. Ahí está todo hacia lo que se quiere llegar. Ni más ni menos. ¿Qué es ese todo? Hacer en las comunidades procesos de iniciación a la vida cristiana. Procesos. No son solamente momentos o algunas actividades. Es un proceso que es bien pensado, bien organizado y bien llevado. Se trata de un proceso de iniciación cristiana. ¿Qué lleva ese proceso? Comienza con el querigma, el primer anuncio. Jesucristo ha resucitado, está vivo y vive en medio de nosotros. Ese es el querigma. Ahí empieza con esa buena noticia del misterio pascual. Luego, una atención a la palabra de Dios
que nos va iluminando en todo el camino, el principal libro de formación que tenemos, sobre todo el Evangelio, y este camino nos lleva a un encuentro con el Señor, personal y comunitario, propiciar ese encuentro con Jesucristo a nivel personal y comunitario. ¿Para qué? Para que nos lleve a una conversión permanente, conversión de acuerdo al camino que cada uno lleva. Si es un no creyente, a ser creyente. Si es un creyente, a ser un hombre comprometido, una mujer comprometida. Si está comprometida, a ir creciendo cada vez más en esa configuración con Jesucristo. Entonces la conversión es para todos, de acuerdo al proceso de cada uno, pero esto es hasta el final de los tiempos. Luego, que este seguimiento se hace en una comunidad eclesial, la pertenencia a mi iglesia, que yo me siento iglesia, que soy parte de esta comunidad, que camino con el pueblo, que voy haciendo también, siento con el mismo pueblo, ayudo, colaboro, tengo ese sentido de pertenencia, de corresponsabilidad en este anuncio evangelizador. Y luego, que esto me va a ayudar a una maduración cada vez más en mi fe para celebrar los sacramentos en la comunidad, hacer un servicio desde los carismas que el Señor me ha dado y en un estado de misión. Eso es todo. Ahí está el quinquenio, en este número 289 Aparecida, es el que tenemos que tener como punto de referencia al horizonte hacia lo que queremos hablar. Entonces ahí habría que escudriñar bastante, trabajarlo, porque es esto hacia lo que queremos llegar. Para lograr esto, entonces, la Conferencia Episcopal de Colombia ha diseñado todo este proceso de iniciación cristiana. Ellos han llamado Muéstranos al Padre, se llama ese proceso. Y ese proceso consta de unos módulos, y fíjense que dice iniciación cristiana para adultos, a estos que queremos concentrarnos sobre todo en estos momentos, porque desde el testimonio de los adultos, ahí vamos a ayudar a que los niños y los jóvenes estén convencidos cuando nos vean a nosotros realmente viviendo nuestra fe. Entonces, ¿cómo está diseñado este itinerario? Entonces comienza con la acción misionera, primer anuncio, sigue con la segunda acción catequesis y luego la acción apostólica. Ahí está el proceso evangelizador, en esas tres etapas. Entonces, para la acción misionera viene el módulo 1, que es llamados por el maestro el encuentro con Dios. Es un módulo prácticamente muy extenso y muy teórico. Este módulo es pesadito, pero es ahí donde da todo el marco de referencia de todo el proceso. O sea, si no se lee esto, si no se conoce, pues no vamos a conocer todo el proceso. Al final del módulo tiene 12 catequesis, que son 12 catequesis querigmáticas. Son 12 talleres que por ahí donde se puede empezar el próximo año a través de esas 12 catequesis. Con que vemos esas 12 catequesis, ahí ya está el primer anuncio, que es el querigma. Podemos empezar por ahí. Luego vienen los otros 3 módulos. El módulo segundo, en Camino con Cristo, que es toda la historia de la salvación. Ahí está toda la historia desde la creación hasta el fin de los tiempos. Prácticamente es bíblico, es toda la historia bíblica. Luego el módulo 3, en Camino con el Maestro, todo lo que es la iglesia, pueblo de Dios, la iglesia que camina hoy. Y el cuarto módulo, en Camino con el Maestro, la vida cristiana, que es toda la parte de la moral cristiana, el cómo ser cristianos hoy y siempre. Entonces, este es los 3 módulos. Aquí es donde está todo lo de iniciación cristiana, en estos 3 módulos.
Ya ellos han editado el primero, que incluso ya salió la segunda edición porque se agotó la primera. Varias diócesis ya han comenzado. Nosotros hemos comenzado aquí con unas experiencias piloto y el segundo módulo también ya está elaborado. Estos otros dos están en imprenta, esperamos que salgan pronto. Y luego viene el módulo quinto, enviados por el maestro, discípulos misioneros. Así es como la conferencia ha diseñado todo este proceso evangelizador. Y luego vienen unos complementos, unos módulos que ellos llaman para ayudar a la oración, para promover la acción evangelizadora y la misión en las distintas diócesis. O sea, que este es el material que vamos a tener todos y cada uno lo va adaptando como pueda, porque ahí viene todo: primer paso, la ambientación, luego haga esta experiencia, después lean este texto, compartan estas preguntas, esta es la síntesis, el compromiso que queda en una oración final. Ahí viene todo, ya está elaborado y lo han hecho personas que se le han dedicado a esto. O sea, ya tenemos el material listo, no es sino empezar a ponerlo en práctica. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a esto que se ha dicho. Padre, es que cuando usted dice que está el material y lo pongamos en práctica, ¿sería en cada parroquia? Cada parroquia y toda la diócesis y los movimientos apostólicos, y esto es para todos los que somos bautizados en este momento, es para todos, sí. Hablamos aquí de comunidades parroquiales, de movimientos laicales, de grupos apostólicos, es para todos, claro. Porque una sugerencia sería que el material se estudiara y que surgieran, digamos, a partir de la arquidiócesis centralizadamente, aquellos procedimientos o ayudas para que las parroquias los apliquen. De pronto sí podemos hacer algunos talleres de presentación del material, eso sí se puede hacer a nivel de parroquias o arciprestazgo, ya veremos el modo, pero más que todo la socialización del material, sería eso, ayudar a los que van a acompañar a los acompañantes en ese proceso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces ahora vamos a descansar en qué momento. Después del descanso, que va a ser a las 10:30, volvemos acá. Vamos a ver cómo esto lo vamos a aplicar en nuestro proceso diocesano. Es lo que, cómo esto lo vamos a poner en práctica.